Buenas tardes. ¿Cómo están? Qué lindo verles. Qué gran gozo y sin dudas altísimo honor poder estar aquí. La verdad que no tenía ni idea que tenía que abrir. Me enteré hace como 10 minutos. No, me enteré hace un poquito más, una hora, y desde ahí me tiemblan las piernas. No, tiemblan las piernas sin duda poder estar en una plataforma de este calibre. Como ustedes vieron, hay grandes hombres ahí y yo. Porque Dios tiene mucho sentido del humor y Dios usa a quien quiere, ¿no? Siempre recordamos que a Sansón le alcanzó con un pedacito de un burro para matar como a 300 filisteos. Así que si no hay burro entero, Dios usa un pedazo. Así que vamos a mantenernos humildes en este tiempo. Reciban los cariños de Elías y Ana, nuestros hijos. Estamos con mi esposa aquí y muy agradecidos de poder compartir lo que Dios está produciendo en las naciones. Dios está hablando a su iglesia y siempre habló, pero hemos recuperado su voz. Y la verdad que estuve en mucha oración cuando se me convocó a participar y uno no quiere decir cualquier cosa. En tiempos como los que estamos viviendo no podemos salir a contar cuentitos y a inventar nada. Tenemos que hablar de parte del Señor. Y eso es una gran responsabilidad, sin dudas, un gran honor, pero es una gran responsabilidad. Y en las dos ministraciones que me tocan, quisiera compartir con ustedes y que nos vayamos realmente de este lugar con un paso más. Identificando cosas, entiendo que Dios nos va a hacer identificar muchas cosas en estos días, y una de las cosas que nos va a hacer identificar es el altísimo peligro que tenemos de que nuestras almas imaginen y generen una realidad paralela. Y así de duro como suena, el Señor nos tiene que confrontar con esto, porque cuando vivimos una realidad paralela, que es una realidad imaginaria, una realidad de liturgias y conceptos, pero sin realidad de vida, estamos siendo un fraude, porque no expresamos la imagen de Dios. Y bueno, entiendo ahora por qué el Señor me vino a empezar suavecito así. No se preocupe, no se ponga el casco, no le vamos a dar palos por la cabeza. Vamos a trabajar juntos, estamos todos involucrados. Sí, a todos nos está pasando. Lo que vamos a hablar es un diagnóstico generacional. Como iglesia nos toca, nos surge identificar cosas y poder hacer los ajustes necesarios para que entonces Dios tenga cada día más la expresión de su vida, que es la razón por la que usted y yo fuimos creados. La hoja 1 de la Biblia dice que Dios nos creó para hacer su imagen. Y es así de sencillo como usted veía en esta imagen de fondo. Estas imágenes no somos nosotros. Ahora usted va a ver a las personas que vinimos y va a ver que la persona concuerda con la imagen. La imagen no es la persona. La imagen tiene la responsabilidad de representar a la persona. Y Dios nos creó para representarlo a Él. Ahora, en esta primera administración quisiera hablarles un poquito acerca del nuevo pacto como realidad de vida. El nuevo pacto como realidad de vida. Y me va a tocar ser un poquito el Apolos. Vieron que Pablo dice que uno siembra y el otro riega, ¿no? Pero el crecimiento lo da el Señor. En mi caso quizá me va a tocar hoy no traer de repente una semilla, pero sí traer un riego, traer una repetición que nos permite establecernos, tener una base como construcción de todo lo que va a venir, y entiendo que por el Espíritu Dios va a ir haciendo toda una edificación que comienza hoy y va a terminar, como decía el apóstol Lucas, el sábado. Muchas gracias, apóstol, por hacer todo este esfuerzo, por armar todo el equipo y con tanta excelencia. Aquí se ve que somos ministros competentes del nuevo pacto. Todo tiene alto nivel de excelencia, ¿verdad? No es un juego, hermanos. No estamos jugando a la iglesia, jugando las reuniones, jugando al nuevo pacto. Esto es una realidad de vida. Y el Señor está esperando que se vean todas las áreas. Y que no estemos con la ley de la compensación, que me va bien en una cosa, pero en la otra no. Entonces yo me acomodo en la cabeza porque entonces me calma un poco la conciencia porque, bueno, me va mal acá, pero me va mal allá, me va bien allá, ¿no? Como por ahí decimos en broma, me va mal en el juego, pero me va bien en el amor. No es la idea de Dios. Déjeme leerle para comenzar Apocalipsis capítulo 1, versículos 12 y 13, el apóstol Juan decía así: me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi, perdón, no aclaré que voy a leer siempre NBI por las dudas, perdón a los de medias que
no les avisé. Pero miren qué interesante lo que dice él. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba. Y de nuevo dice, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien con aspecto de hijo de hombre. Y continúa el texto, un libro poderosísimo que habla de la revelación de Cristo, ¿verdad? No voy a hablar del tema, pero el punto central es este, que necesitamos darnos cuenta que quizás oímos mucho, pero la pregunta que tenemos que hacernos hoy es ¿cuánto vemos en realidad? Oímos mucho, pero ¿cuánto vemos? En esta frase que Juan menciona aquí dice, al volverme vi, hay una acción. Juan decide girar, decide tomar acción. Él no solo se queda en oír, él quiere ver la voz. ¿De quién es la voz? ¿Quién le está hablando? Y entiendo por el Espíritu que lo que el Señor nos está queriendo llevar en este fin de semana es a que pasemos del oír, pasemos de los conceptos, pasemos de las teorías, de todo lo que cualquiera puede explicar, porque está escrito hace 2000 años, hermano, la realidad del Nuevo Pacto. Pero no es teoría y no es concepto, lo que Dios quiere es que veamos. Porque al verlo, eso se transforma en realidad. Cuando Juan ve al Señor y cae como muerto. O sea, yo no puedo ver al Señor y quedarme igual. Y los que hemos experimentado esta gloriosa realidad de ver la obra de la cruz y entender un poco y ver el nuevo pacto, sin duda que nuestra vida cambió para siempre. Pregúntele a Juan, pregúntele a Saulo camino a Damasco. No hay forma de ver a Cristo y que tu vida siga igual. Por eso muchas de las cosas que estamos viviendo es porque hemos oído, pero no hemos visto. Ahora, fíjense qué importante es entender que para oír nosotros ya recuperamos la voz. Si usted recuerda la historia, no voy a pasar por ahí porque es como el ABC de todo lo que entendemos del nuevo pacto, pero vemos claramente que cuando Adán muere en el Edén, pierde la voz de Dios. Ellos escuchaban a Dios todos los días y de repente pierden la voz de Dios y se pasa el ser humano por toda la vida sin la vida de Dios y sin la voz de Dios, aunque Dios nunca dejó de hablar. Y entonces recordamos, ¿no?, en Hebreos 1 que dice que Dios habló siempre de muchas maneras, por medio de tipos, sombras y figuras, y habló por los profetas, habló a nuestros padres, pero hoy nos ha hablado por el Hijo. O sea, hoy es hace 2000 años en nuestro cronos, desde la obra de la cruz, nosotros recuperamos la voz. Y si recuperamos la voz, el paso siguiente es ver. Y ver tiene mucho que ver con el trabajo que hace el alma, nuestra alma. Tóquese aquí, el alma es la mente, la voluntad y las emociones. Es la máquina que Dios puso aquí en nosotros y esta máquina está puesta por Dios en nosotros para que podamos ver y gestionar la vida desde lo que vemos. Por eso Pablo en 2 Corintios 4 menciona lo siguiente, verso 16. Por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros, miren cómo habla Pablo de una realidad concreta. Hay sufrimientos, sí, hay dificultades, sí, recién oramos por ellas. Pero Pablo está diciendo que son momentáneas, son temporales, son pequeñas, son leves, ¿sí? Ligeros y efímeros que ahora padecemos, producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Verso 18. Así que, preste atención, no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible. Miren el si no, o sea, se puede ver lo visible, pero también se puede ver lo invisible. ¿Me sigue? Oír y ver, no se pierdan esa secuencia. Pablo dice, así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Podemos ver lo eterno, podemos ver lo invisible, fuimos diseñados para eso, y el alma tiene esa capacidad. Usted tiene un alma en su ser, espíritu, alma y cuerpo, usted tiene un alma en su ser para ver y entender las realidades eternas y para hacerlas visibles en lo temporal. Algunas cosas no se preocupen en esta construcción, mañana le va a quedar quizá más claro cuando profundicemos un poco esto, pero lo que quiero que entiendan esta tarde es que lo que no vemos de Dios lo imaginamos y lo sustituimos. Lo que no vemos de Dios lo imaginamos y lo sustituimos por cosas naturales y temporales. Y eso, hermanos, es una realidad paralela. Y ahora van a ir viendo, a medida que vayamos haciendo el desarrollo, que la realidad paralela no tiene el poder de producir lo que Dios pensó que se produzca en nosotros. La realidad paralela me la creo yo nada más y vivo en un cuento, pero no es la realidad.
y no me sirve para nada. No sé cuántos de ustedes alguna vez enfrentaron una situación difícil y conocen todos los textos bíblicos, pero la están pasando súper mal. Yo sé que en Argentina pasa, por eso les cuento para que ustedes sepan, perdón los argentinos que están acá, pero yo sé que en Chile están elevados, pero... Miren, y esta realidad paralela es el alma la que la puede generar y la puede imaginar. Piensa en la ansiedad. También pasa en Argentina, sé que en Chile no. La gente sobrepiensa mucho, imagina el peor escenario al final de todo un camino que todavía no transitó y ya está enredado con una serie de conflictos en su cuerpo, en sus emociones, por una imaginación. Mire el poder que tiene la realidad paralela, pero ese poder lo tiene para destruir mi cuerpo, mi vida. No tiene poder para sostenerme en el espíritu, porque el espíritu es una realidad espiritual, viene de Dios y necesitamos verla. Entonces, lo que necesitamos entender, si estamos hablando de realidad espiritual, ¿cuántos saben que Dios es espíritu? Sí, ¿verdad? Entonces, todo lo que digamos de Dios y todo lo que estamos tratando de estudiar y entender de Dios es realidad espiritual. Y toda la realidad espiritual de Dios está en Cristo. Toda la plenitud de Dios habitó en Cristo. Entonces, cuando Dios quiere que oigamos y entendamos y veamos algo, ¿qué es lo que quiere revelarnos? No quiere revelar a su Hijo. Lo único que Dios quiere hacer es revelarnos a su Hijo. Por eso vaya viendo la diferencia entre ver al Hijo, que es la plenitud de todo, de quien salió todo, y la realidad paralela. ¿Quiere que le dé una pequeña probadita de lo que vamos a ver mañana? Miren lo que hace el enemigo. Ellos estaban en el huerto y tenían acceso a toda la plenitud. El Edén es deleite. Hemos estudiado esto, ¿verdad? Ellos estaban en el deleite, estaban en la plenitud total. Dios estaba ahí, hablaba con ellos, no tenían ningún problema, no se avergonzaban, no tenían nada que esconder, había una desnudez integral. Y viene la serpiente y le ofrece una micromilésima de plenitud y le dice, si probás este fruto, no le ofrece siquiera un árbol entero, le ofrece una fruta, un pequeño fruto, una pequeña porción de plenitud y con eso engaña al alma. Acceso al todo, engañados con una pequeña milimétrica porción. Así de ridículo es el engaño. Y así de terrible es la capacidad del alma de caer ante eso ridículo. Eso es una realidad paralela, no puede competir con la plenitud y el todo del Señor. Por eso necesitamos aprender que la operación del engaño está operando en el alma. Dice 2 Corintios 11:3, me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes, su alma, sus sentidos, se han desviado de un compromiso puro y sincero con Cristo. ¿Qué quiere hacer el engaño? Desviarte de Cristo. No le importa si te va bien o mal, si perdés o ganás, te enfermás o no, va a usar cualquier mecanismo mientras te desvíe de Cristo. ¿Me siguen? ¿Y dónde opera esto? Dice Pablo, sus sentidos, sus pensamientos. Por eso es tan importante que en este fin de semana nos propongamos a pasar del oír al ver, de la teoría que conocemos a verle al Señor como realidad de vida en nosotros. ¿Y cómo sucede esto? Hermanos, vamos a tener que ponernos bien humildes y tratar de que en este fin de semana, por amor, sea por revelación, porque si no será por trituración. Hay solo dos maneras. O Dios te muestra por revelación o por trituración. Muchos estamos aquí porque tuvimos que ser triturados y por eso le estamos contando. No hace falta que usted reciba la trituración. Puede aprender por revelación. ¿Y cómo funciona eso? No sé si los muchachos me pueden ayudar. Traje una imagen para mostrarle cómo funciona la revelación. La imagen que tiene una foto sin la línea roja, por favor. No sé si la podemos poner. Y quiero que usted vea en esta tarde un ejemplo. Ahí está, esa. Dígame, por favor, ¿qué ve en esta imagen? La tiene aquí en el centro, allá a los costados. Una mano. ¿Quién ve otra cosa? Cuenten, levanten su voz. El que ya la vio no la diga. ¿Qué ven? ¿Una cara? ¿Una mano? ¿Una piraña? ¡Wow! ¿Cuántas personas somos más o menos, apóstol, aquí hoy? 2.000 personas. Imagínense, tenemos 2.000 personas imaginando. Ahí usted ve el poder del alma, de crear una realidad paralela. Le cuento, aquí hay una realidad, es la verdadera realidad.
solo la necesitamos ver. Pero no la podemos ver si no se nos revela. Poneme por favor la segunda imagen con la revelación. Preste atención a las líneas. ¿Qué es lo que vemos? Una vaca. Una vaca. Ahora volveme al anterior, por favor. Ya no fue revelado, el Señor hizo el milagro. ¿Qué vemos? Nunca más vas a dejar de ver la vaca. Hermanos, de verdad, aunque nos dé un poco de risa, este ejercicio, con este simple ejercicio quiero animarle a que esté en su espíritu en completa rendición y oración todo el tiempo este fin de semana. Señor, revelanos la vaca. Señor, revelanos la vaca. Señor, revelanos la vaca. Hermano, el Señor nos quiere revelar a Cristo. Cristo está ahí, siempre estuvo ahí. Estuvo en las sombras, en los tipos, en las figuras, estuvo en las Escrituras. Hace 2000 años tenemos escritos que, gracias al Señor, que los inspiró para dejar escritos, algunos que ni sabían que nos iban a llegar a nosotros. Estaban escribiendo sus hermanos ahí y el Señor permitió que nos lleguen a nosotros, hermano, el testimonio de las Escrituras. Las Escrituras dan testimonio de mí, dijo Cristo, dijo el Señor. Tenemos las Escrituras para ver lo que va a suceder este fin de semana. Gracias, podemos sacar la imagen. Seguramente no se va a olvidar más de la vaca. Pero lo que el Señor está queriendo hacer con nosotros este fin de semana es abrirnos los ojos del entendimiento, producir esto, el milagro de la revelación, y que podamos pasar como Juan, de oír una voz a darnos vuelta y ver. Y cuando vemos al Señor, hermanos, vemos a Cristo, vemos la realidad de la vida, porque si Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, somos uno con Él. Todo lo que es el Señor somos nosotros. Pero qué tragedia, yo le hablo de mi propio testimonio, no es un testimonio, es un testimonio. 3 generaciones de creyentes, mis hijos la 4ª generación de creyentes y no podía ver la vaca. Tenía muchos cuentos, mucha teoría, amaba las Escrituras, amaba al Señor, pero no veía, hasta que un día el Señor me permitió ver. Pero ¿cómo puede ser que 2000 años después, con las Escrituras, no veamos la realidad que Dios dice que es nuestra realidad? Y quisiera tomarme un momento para recordar, le dije que voy a hacer el Apolo hoy, que va a recordar algunas cosas, va a repetir algunas cosas, y quiero que recordemos juntos algunos puntos centrales que quizá van a resumir estos últimos 4 años de la Escuela Nuevo Pacto, pero recordar esta realidad gloriosa en la que estamos en el Nuevo Pacto por la gloriosa obra de Dios en la cruz. Aunque es un pacto eterno, no voy a entrar ahí en la ensalada de pactos, pero quiero que usted por lo menos recuerde conmigo hoy nuestra realidad en nuestros últimos 2000 años de nuestro cronos, nuestro tiempo aquí en la tierra. Número 1, el nuevo pacto se establece por la obra de la cruz, que es la ratificación del pacto eterno entre el Padre y el Hijo. Si usted después lee Hebreos capítulo 13, no voy a detenerme, todo esto tiene evidencia escritural, lo voy a mencionar para que usted lo tome nota, pero en la medida que vayamos viendo, usted va a ver, por ejemplo, en Hebreos 13, verso 20, dice que Dios levantó a Cristo de los muertos por el pacto eterno. ¿Me sigue? O sea, Cristo fue a la cruz, Jesús estaba en la cruz y le dijo, consumado es. Al Padre le dice, Padre, nuestro pacto está intacto. La cruz ratificó el pacto entre el Padre y el Hijo, y usted y yo estamos incluidos en ese pacto, y ese pacto nunca más se va a romper. Y Jesús dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Amén. Y comenzó ahí esta gloriosa realidad. Otro punto a recordar, el nuevo pacto nos devolvió la vida. ¿Cuántos recuerdan que estábamos muertos? Estábamos muertos y el Señor vino a devolvernos la vida y nos incluyó a Cristo, que es la vida. Dios cuando nos trae vida no nos trae algo, nos trae una persona. El nuevo pacto nos incluyó en Cristo, la vida es Cristo, Él vive en nosotros, ¿sí? Y podemos disfrutar de esa vida. Fuimos trasladados, dice Colosenses 1:13, del reino de las tinieblas a Cristo, al reino de su amado Hijo. Hubo un traslado, hermanos. Otro punto, el nuevo pacto nos reconectó al propósito. El día que Adán desobedeció, el día que morimos espiritualmente, el ser humano pasó a vivir sin sentido. El ser humano se levanta hasta el día de hoy y no sabe para qué se levanta. Y déjeme darle esto como ejemplo, porque estamos hablando de pasar del concepto a la realidad de vida. ¿Cómo puede ser que nosotros hayamos recuperado en Cristo la realidad de por qué fuimos creados? Que fuimos creados para ser la imagen de Dios, ¿recuerda?
O sea, Dios nos creó para ser visto a través de nosotros. Y usted se levanta a la mañana y usted no sabe para qué se levantó. ¿Cómo puede ser? Si usted ya tiene a Cristo en su interior y Cristo es la imagen del Dios invisible. Y eso no es un texto bíblico de Colosenses 1:15. Lo puedo saber de memoria. Él es la imagen del Dios invisible. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Ahora, Dios no espera que yo conozca de memoria el texto. Lo que Dios espera es que Cristo, que es la realidad que ya está en mí, sea visible, porque fui creado para que Dios sea visto a través mío. El que ve a Cristo ve al Padre, el que ve al Hijo ve al Padre. No es una teoría, es una realidad de vida. Usted se levanta a la mañana y si usted está viviendo la realidad del nuevo pacto, usted es una persona con propósito. Se levantó hoy en la mañana para que Dios sea visto a través de su vida. No hizo $1, no hizo $1, subió, bajó la nafta, el combustible, no importa. Usted es una persona con propósito y eso nadie jamás se lo va a poder sacar. Ahora, qué triste es saber el texto, pero no vivir la realidad de vida. Y entonces ir al trabajo y encontrarme quejándome como mi compañero de trabajo que no vive a Cristo. Por eso le digo, tenemos que revisar, hermanos, que quizás nos hemos quedado en el oír. Pero sin duda que este fin de semana el Señor nos quiere llevar al paso a verlo como realidad de vida. Permítame seguir porque en Chile pasa rápido la hora. El nuevo pacto nos constituyó en Cristo, ¿sí? Él es nuestra realidad. Ahora nosotros somos lo que Dios dice que somos. Por ejemplo, ¿cuántos leyeron Romanos capítulo 6 alguna vez? Y qué bueno lo que cantamos, hermanos, qué buen rock and roll que tuvimos hace un rato, recordando la realidad en Cristo. Sí, ya no soy más esclavo del pecado, libre soy, ¿no? Y lo cantamos y lo decimos y leímos Romanos 6, que ya no soy más esclavo del pecado, fui crucificado juntamente con Cristo. Pero ¿qué nos está faltando? Lo que decía Pablo, considérense muertos al pecado. Una cosa es la realidad concreta, está en mi espíritu, la realidad está escrita, Romanos 6 lo establece, pero mi alma no se considera muerta al pecado. Entonces yo no estoy viviendo la realidad de vida que Dios dice que soy. Y ese es el trabajo que Dios nos está trayendo a hacer este fin de semana, a pasar de oír a ver, a pasar a vivir la realidad del nuevo pacto como una realidad de vida, no como un concepto, no como una teoría. Todo el mundo, ¿cuántos aceptaron a Cristo en su corazón alguna vez? Miren, 2.000 personas. ¿Y por qué usted salió de esa reunión ese día y se fue a su casa pensando que Cristo estaba afuera? Y vivimos años pensando que Dios está afuera, que tenemos que ir a una reunión a encontrar a Dios, porque como si Dios estuviera perdido, lo andamos buscando. Vamos a buscar a Dios. Y yo entiendo el concepto, pero no es exacto. Dios no está perdido, el perdido soy yo si Dios vive dentro mío. Pero ve que el concepto no me alcanza, necesito verlo como realidad de vida. Y cuando se nos abren los ojos para ver que el misterio escondido por siglos y generaciones es Cristo en nosotros, hermano, esa alma es un roble, es una topadora. De ahí en más nunca más estoy solo, porque la vida de Cristo está en mí. Y la vida de Cristo me conectó a un cuerpo, porque es una vida corporativa. Y tenemos una gran familia de la fe, y estamos aquí de muchos lugares del mundo. Hermano, nunca más estás solo. Pero sí, si tu alma no lo vio, sabe el texto, el misterio escondido por siglos y generaciones es Cristo en nosotros. Lo sé, está en Colosenses 1:26, pero no lo vivo como realidad. Fue mi testimonio. Mi esposa puede dar testimonio de que era así. No lo veía, lo oía. Como Job, de oídas te había oído, pero necesitamos pasar a la hora mis ojos te ven. Amén. Déjeme recordar algunas cosas más. ¿Vamos bien hasta acá? El nuevo pacto nos devolvió a la posición de hijos por estar en Cristo. Hermanos, cuando Adán desobedeció, salió del huerto y pasó a ser un huérfano. Se pasó la vida y se pasa la vida mendigando, dudando de su paternidad, luchando con la escasez, pensando que si va a tener o no va a tener. Hermanos, eso debiera ser la explicación de lo que éramos antes. Pero cuando nos unimos a Cristo, dice Efesios 1 que fuimos adoptados como hijos. Y esto sucedió antes de la creación. Por lo tanto, Dios ya era mi papá antes de que mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo existieran. Alguien dice por ahí, me pica la abuela. Hay un libro que se llama Me pica la abuela. Lo que me pasa en realidad pasó a mi abuela. Hermanos, nosotros si estamos en Cristo debiéramos mirar para atrás y ver un pedazo de cruz, una madera.
una realidad. Dios es mi Padre. ¿De qué herencia hablamos? ¿De qué maldición hablamos? ¿Dónde está la orfandad? Claro, si mi alma no lo ve, yo he leído muchas veces de chiquito Efesios 1:4. Fuimos adoptados como hijos antes de la fundación del mundo, pero lo vi hace pocos años. Mientras tanto, creía que era huérfano. Dudaba si tenía papá. ¿Cuántos tienen hijos aquí? ¿Cuántos de ustedes vieron a sus hijos alguna vez luchando a la mañana? ¿Habrá hoy calefacción en la casa? ¿Habrá comida? ¿Habrá electricidad? ¿Habrá internet? No, ellos se levantan y viven totalmente relajados y van y comen todo lo que encuentran como una termita. Por lo menos mis hijos. Elías y Ana, 24 y 21 años. Y sobre todo Elías, wow, cómo come. Estamos orando que se case ya. Pero hermano, alguien que tiene identidad de hijo no lucha en su alma con la orfandad. Pero no es un cuento, por eso el alma, nuestra máquina que Dios puso aquí, Dios la puso con la capacidad de ver, wow, hay una realidad espiritual, Dios es mi Padre. Entonces mi alma dice, tengo papá, está todo bien, está todo provisto. Y esa alma gestiona la vida desde la seguridad de la paternidad, ya no lucha con la orfandad. Es un alma que trajo lo invisible, lo hizo visible. Trajo lo eterno y lo trajo a lo temporal. Esa es la función del alma. La función del alma no es crearse una realidad paralela. La función del alma no es aprender texto bíblico de memoria, liturgias de memoria, costumbres religiosas. La función del alma es traer lo eterno y hacerlo visible en lo temporal. Y cuando hacemos visible lo eterno en lo temporal, el Padre es visto. Y cumplimos la razón por la que fuimos creados. Y eso, hermano, se traduce en plenitud. Hay un propósito, fuimos diseñados para ese propósito. Cuando nos ajustamos a ese diseño, el resultado final es plenitud. La plenitud ya la tengo en Cristo. Pero ¿por qué no se ve en la gestión? ¿Cuántos saben que estamos completos en Cristo? Pregunta, ¿por qué no se ve en la gestión? Porque el alma lo sabe como concepto, pero no lo está experimentando como realidad de vida. Cuando lo experimento como realidad de vida, hermanos, lo vamos a ir viendo cada vez más en la gestión, la plenitud que es Cristo en nosotros. Amén. Otro punto, el nuevo pacto nos devolvió al diseño del ser integral. Cuando Adán muere, se muere espiritualmente, o sea, queda mente-cuerpo. Si hay alguien aquí estudiando hoy psicología, antropología, filosofía, cualquier disciplina humana, le están enseñando que el ser humano es mente-cuerpo. Y es fácil identificarlo. Tengo miedo, se me aflojan las rodillas. Tengo un poco de estrés, se me contractura la espalda, tengo angustia, tengo cerrado el estómago. Cuerpo y mente están todo el tiempo ligados, pero Dios nos diseñó espíritu, alma y cuerpo. Y hermanos, nuestro espíritu volvió a la vida gracias a la obra de la cruz. Y ahora el espíritu es la realidad de Dios. Tengo la realidad de Dios en mí. ¿Usted sabía que usted ya vive el cielo aquí? Esto es lo que aprende Juan cuando ve la revelación de Jesucristo. Juan escribe en su Evangelio, capítulo 3 de Juan, dice que Jesús decía, yo soy el celestial que descendió del cielo, pero que estoy en el cielo. ¿Cómo es eso? Él descendió y estaba en la tierra, pero era uno con el Padre. Estaba en la tierra y estaba en el cielo. ¿Usted recuerda lo que dice Efesios capítulo 2? Que nosotros fuimos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. O sea que usted está hoy aquí en Santiago de Chile, pero está sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Usted está viviendo la misma realidad que Jesús hace 2000 años. Estamos en la tierra, pero estamos en el cielo. Cielo y tierra no están desconectados. Pero qué tragedia que mi alma no lo vea. Y como me pasó a mí, 3 generaciones de creyentes, y con todo respeto a mi abuelo, mis papás, aman al Señor hasta el día de hoy, no estoy cuestionando lo que vivimos para atrás, pero la tragedia es no verlo como realidad de vida. Y lo que Dios nos está llamando es a vivirlo como realidad de vida. El nuevo pacto nos permite vivir la realidad de vida en nosotros, lo que por siglos y generaciones estaba oculto. Hermanos, si nosotros tomáramos dimensión, que hubo generaciones y generaciones, miles de años, personas que no podían ver, pudieron ver algo, que era la sombra, ¿no? La sombra, ¿qué indica? Si usted ve la sombra me está indicando que la sustancia está llegando. Si hay una sombra, cerquita hay alguien real. Qué buenas las sombras. Cómo anunciaban a Cristo, ¿verdad? Necesitamos volver a ver a Cristo en las Escrituras en todos lados. Y el apóstol nos ha ayudado tanto con identificar esto, ¿verdad? Avanzo un poquito más. El nuevo pacto
nos devolvió el diseño eterno del matrimonio y la familia. Miren, Adán, cuando muere espiritualmente, empieza a pelear con la mujer. Hasta el día anterior tenían desnudez integral, nada que esconder. Al día siguiente, muertos espiritualmente, ya la mujer tiene la culpa, Dios tiene la culpa, todos tienen la culpa menos yo. La mujer que me diste le echa la culpa a Dios. Se ríe porque conoce gente que hace esto, ¿no? Pero ¿cómo estamos en el nuevo pacto y hablamos del nuevo pacto y entendemos el nuevo pacto y decimos lo mismo que dijo Adán muerto? Cuando en realidad cuando se nos abre la realidad del nuevo pacto, hermanos, el matrimonio es uno. Es esta gloriosa tensión que solo a Dios se le puede ocurrir. Estamos en AM y FM. ¿Cuántos matrimonios felices hay acá? Pero no vio que su esposa está en AM y usted está en FM y no se encuentran nunca. Mi esposa está en la A, ¿no? O yo estoy en la A y mi esposa está en la Z. Y entonces decimos, hay que ponerse de acuerdo, somos uno, vamos a manejar esta tensión de que somos dos, pero tenemos que ser uno. Entonces yo hago 2 o 3 pasos y me acerco hasta la D, de David, ¿no es cierto? Y mi esposa también cede un poco, las esposas ceden más generalmente, entonces se acerca un poco, pero llega hasta la O. Y yo estoy en la D y ella todavía está en la O, está en la otra punta. Y a Dios se le ocurre que esto sea uno. Hermano, no es un cuentito. Si usted va a su habitación y ora, Señor, transforma a mi esposa, me tiene harto, llévatela o te la envío. Es hasta que la muerte nos separe, pero no puedo matarla, llévatela. Y usted ora. Conoce gente que hace eso. Y Dios escucha bla, 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 bla. No puede entender lo que le estoy diciendo porque en la realidad del nuevo pacto yo soy uno con mi esposa. Pero le cuento, porque usted no sabía que cuando usted se va a dormir, su esposa también ora por usted. Solo que ella ora más y ella le pone la mano en la cabeza y le reprende a todos los demonios habidos y por haber. Demonios de suegra y de suegro. Y Dios escucha a mi esposa y escucha bla, 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 bla. No puede entender lo que estamos diciendo. Ahora fíjense, cuando se nos revela la realidad del nuevo pacto como realidad de vida, yo puedo tener un cortocircuito con mi esposa porque somos dos funcionando como uno. Nunca perdemos la individualidad. Hay una tensión ahí entre ser dos, pero trabajar como uno. Entonces yo voy a mi habitación o estoy conduciendo, estoy pensando, orando y le digo, Señor, no sé qué está pasando. Tenemos unos cortocircuitos estos días, estamos desencontrados, estamos enredados, no podemos entendernos, ayudarnos a transformarnos en el uno que vos decís que somos. ¡Wow! Que el Señor sí escucha esa oración. Porque yo no le estoy hablando como si fuéramos dos. Le estoy describiendo una realidad que Él ya conoce y que en la medida que siga orando el Señor me va a decir, tranquilo, el problema está resuelto, es tu carne, tenés que morir a tu justicia propia. Y el problema se soluciona. Pero ve, cuando nosotros entendemos la realidad del nuevo pacto, entendemos que el matrimonio es uno para representación de Cristo y la iglesia, como dice Pablo en Efesios 5. Entendemos la familia como lugar de entrenamiento para funcionar en la familia de la fe. ¿O usted cree que las cartas que dicen ámense, perdónense, tolérense, es en la convivencia congregacional? Empieza en la casa, hermano. Es en mi casa donde tengo que considerar a mi esposa superior a mí, donde tengo que considerar a mis hijos superior a mí, donde tengo que servirles, amarles, perdonarnos, tolerarlos. La realidad de la vida de Cristo se empieza a vivir en lo doméstico. Empezó en un matrimonio y cuando Dios tuvo que recuperar todo, puso a su propio hijo dentro de una familia. 30 años. Qué locura hermosa. Solo a Dios se le ocurre algo así. Dios es Dios, ¿no es cierto? Es un genio. Pero necesitamos volver a recuperar que desde que estamos experimentando la obra de la cruz, hermano, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestras generaciones debieran ser diferentes. ¿Para qué Dios creó tus hijos? ¿Para qué tenés hijos? La palabra nos enseña que Jesús, por lo que padeció, aprendió obediencia. Jesús salió de su casa y el primer paso que da, Él dice, nada hago por mi cuenta, solo hago lo que veo hacer al Padre. ¿Dónde aprendió a obedecer? 30 años en una casa con un papá y una mamá humanos. El Cristo eterno siempre obedeció, pero el Jesús humano tuvo que aprender a obedecer. Nuestros hijos están en nuestra casa para que salgan de una casa que vive la realidad de vida, que vive una fe no fingida, decía Pablo. Mira si hay poder en el legado generacional. 2000 años después estamos hablando de Timoteo, y Timoteo tenía un papá griego. Lee después Hechos 16. Pero Dios le proveyó a Pablo como un papá espiritual, una abuela con fe no fingida, una mamá con fe no fingida. 2000 años después estamos hablando de Timoteo. Nuestros hijos están en nuestra casa para garantizarle a Dios que cuando salgan de casa lo van a obedecer. Nuestros hijos no se pierden, hermanos, cuando vivimos
la realidad del nuevo pacto como realidad de vida. Pero cuando lo vivimos como conceptos y teorías en la casa no se ve la coherencia y perdemos a nuestros hijos dentro de nuestra casa. Sigamos un poquito más. El nuevo pacto nos devolvió a la intención original de ser la autoridad representativa de Dios. Hermanos, si usted mira bien Génesis 1, usted va a ver que ahí hay 3 palabras importantes. Imagen, fuimos creados para ser la imagen de Dios. Segundo, la palabra dominio, fuimos creados para tener autoridad representativa. Dios es el dueño, no nosotros. Estamos para representar su autoridad en la tierra, y autoridad es cuidado. Tenemos que volver a estudiar, apóstol, la palabra autoridad, porque la autoridad nos suena hoy a control. Esa es la realidad paralela imaginada por el alma. La realidad en el diseño de Dios es cuidado. Dios puso a Adán en el huerto para cuidar el huerto, y era la autoridad de Dios. Y siempre que hay autoridad hay cuidado, y siempre que hay cuidado hay vida que cuidar. El huerto era un ámbito de vida, Adán estaba para cuidarlo, y la comida que tenían que comer era el árbol de la vida. Vaya si lo central ahí es la vida. Pero el nuevo pacto, hermanos, cuando nos unimos a Cristo, ¿usted se acuerda de lo que le dice Jesús a sus discípulos cuando se despide? Toda potestad me fue dada en los cielos y en la tierra. ¿Quién tiene toda potestad? ¿Y quiénes son uno con el Señor? O sea, si Cristo tiene toda potestad en los cielos y la tierra y debajo de la tierra, ¿nosotros cuánta tenemos? Toda, porque somos uno con Él. Pero el alma no lo ve como realidad y se cree que somos unos pordioseros. Que estamos, no sé, sí, somos el cuerpo de Cristo, pero de alguna manera estamos desconectados de Cristo. Él está por allá y nosotros el cuerpo por acá sin cabeza. Y si no, creemos que hay muchos cuerpos, o creemos que el cuerpo es mi congregación local. No, hermano, eso es una milimétrica porción del cuerpo. Es una representación local de una realidad global. El cuerpo es uno solo. El Señor tiene un solo cuerpo. Pero es urgente que el alma lo vea como vida real. La tercera palabra es la palabra multiplicación. La realidad del nuevo pacto nos permite multiplicar lo eterno en las generaciones. El multiplícate del Génesis 1, hermano, está metido en la médula del ser humano. Es un diseño eterno. Todo ser humano está multiplicando algo en las generaciones. ¿Qué nos llamó Dios a multiplicar? Su vida. ¿Usted se acuerda de lo que dice Génesis 5:3? Dice que Adán tuvo un hijo a su imagen y a su semejanza y llamó su nombre Set. ¿Ves la tragedia que hay ahí? Dios nos creó para multiplicar su imagen y Adán empieza a multiplicar su propia imagen. Y después Pedro nos recuerda que nosotros heredamos la vana manera de vivir de nuestros padres. La pregunta es entonces, ¿la gente cuando nos ve qué ve? ¿Ve a Dios o ve las herencias de nuestros padres? Ve las liturgias, las costumbres. Lo que fuimos diseñados para multiplicar es la vida de Dios. Y ahora Cristo en nosotros es la posibilidad de que lo eterno sea multiplicado en las generaciones. Pero no como teoría, hermanos. Nuestros hijos tienen que crecer en una casa donde viven a Cristo como realidad de vida. Y entonces cuando nuestros hijos viven a Cristo como realidad de vida, hermano, tu hijo no se va a perder nunca. Porque si Cristo es el todo, ¿quién quiere irse a la nada? Si Cristo es la vida, ¿quién quiere irse a la muerte? Si Cristo es la plenitud, ¿quién quiere irse al vacío? Si Cristo es la verdad, ¿quién quiere irse al engaño? Pero claro, no es teoría, es realidad de vida. Nuestros hijos tienen que ver en nosotros que estamos viviendo a Cristo como realidad de vida, como plenitud de vida, como el todo, como nuestro máximo tesoro. Y entonces nuestros hijos lo viven también como realidad. No como una liturgia a la que quieren dejar de ir. No quiero ir a la reunión el domingo. No es reunión, no vamos a una reunión. Vamos a una mesa a sentarnos a comer el pan de vida junto con nuestros hermanos. Dejó de ser una reunión. Ahora, si es una reunión, bueno, podrás ir a cualquier reunión. Pero ven, tenemos que volver a tomar la conciencia de la realidad de la vida que Dios puso en nosotros y vivirlo como realidad. Y el alma es la que trabaja en eso. ¿Me deja unos minutos más? ¿Quiere unos puntos más? ¿O ya se aburrió de los recuerdos? ¿No? Ok. El nuevo pacto nos permite ser parte de la edificación del cuerpo de Cristo para ser la imagen visible de Dios por medio de su Hijo en las naciones. Dice Romanos capítulo 8, usted conoce el texto, que Dios está trabajando para conformarnos a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Claro, a nosotros nos encanta el anterior, ¿no es cierto? Romanos 8, 28. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y le ponemos un punto ahí donde hay una coma.
¿Qué es que todo te vaya bien? Es según su propósito. Todo nos va a ir bien según su propósito. Hermano, ustedes saben, yo soy psicólogo, ¿verdad? Hace 28 años soy psicólogo. Miren la gran noticia que mi alma acaba de recibir. Todo lo que me pase va a colaborar con el propósito de Dios. ¿No es una genial noticia? Y entonces, si a Dios le va a ir bien con lo que a mí me pase, ¿cómo me va a ir a mí? Me va a ir bárbaro. Pero el alma quiere como que el oasis, ¿no es cierto? Todo de colores, que esté todo bien. No. El alma tiene que entender que una vez que nos unimos a Cristo, ya estamos viviendo la realidad de plenitud eterna. Nadie te la puede quitar. Te pueden estafar, te pueden robar, podés enfermarte físicamente, pueden pasar muchas cosas, pero la realidad del Espíritu, hermanos, no nos la saca nadie. Pero el alma necesita verlo. Entonces, cuando el alma lo ve, vive con gozo. Eso es experimentar la tribulación con gozo. Yo estoy en la tribulación, pero el gozo es una realidad interna de gobierno. El gozo no depende de que me vaya bien afuera, porque me va bien adentro. Pero el alma necesita verlo. Y cuando lo veo, ¿qué me transformo? En una persona que está siendo conformada a la imagen de Cristo, y todos conformados a la imagen de Cristo. La gente cuando ve la iglesia como Cristo. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, cabeza y cuerpo es la misma persona. La pregunta es, ¿qué ve la gente cuando nos ve? ¿Nunca escucharon si este es creyente, yo no quiero saber nada con Dios? Y este es creyente, estafó a fulano, engañó a la esposa, engañó al esposo. Y empezamos a ver los chanchullos que salen a luz porque nos olvidamos que no se trata de conceptos, se trata de vida. Y esa vida, hermanos, no nos representa a nosotros. Y es una gran honra representar a nuestros pastores, nuestros apóstoles, pero representamos al Señor. Cuando algo la gente ve que no es Cristo, lo que pone en juego es la imagen de Dios en la tierra. Y para eso fuimos creados. Después que nos vaya bien o mal, más o menos dinero, es un cuentito, son anécdotas. Y claro que todo está listo para producir y Dios puso en nosotros la productividad, es el producto. Cristo en nosotros produciendo lo que al Padre le agrada. Pero no estamos atrás de la productividad como fin en sí mismo. Lo que Dios espera es que salga como producto primero la vida, la realidad de Cristo, y eso va a abarcar todas las áreas de la vida. Y entonces la gente al vernos lo va a ver a Él. Porque esa es la función, la razón por la que fuimos creados. Déjeme avanzar un poquito, tengo unos minutos todavía. Déjeme leerle de nuevo Apocalipsis capítulo 1. Anote este versículo y debiera pasar a ser, miren, uno de los textos centrales de la vida. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Escuche lo que dice Jesús aquí cuando Juan, ¿se acuerda? Juan oye la voz, se da vuelta y ve al Señor. Y entre muchas cosas que el Señor está diciendo en ese primer capítulo, por ejemplo, yo soy el alfa y la omega, o sea, Él absorbió el tiempo. Cristo es el principio y el fin, pero al mismo tiempo, en una sola cosa. O sea, toda mi historia, toda la historia humana se absorbió en Él. Otro día profundizaremos en lo glorioso que es esto, hermano. No saben lo que el Señor nos revele la vaca. ¿Se acuerdan? Pero miren lo que dice aquí. Dice, yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y sus dominios. A ver, por favor, escúcheme un segundo. ¿Cuál es el mayor problema del ser humano? Que no puede hacer nada al respecto. La muerte, ¿verdad? ¿Cuál es el mayor temor del ser humano? El mayor temor del ser humano es de morir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que acabamos de leer aquí? ¿Y qué es lo que se nos tiene que revelar? Dios nos dijo desde un trono sentado, decreto que de aquí en más la muerte no tiene más las llaves y no tiene poder. ¿Saben qué hizo el Señor? Envió a su Hijo como un hombre. Un hombre entró al terreno de la muerte, como todos los hombres hasta ese día, solo. ¿Por qué me has abandonado? Experimentando lo peor que puede experimentar el ser humano, entrar en el terreno de la muerte, salir de allí con vida y con las llaves en la mano. Hermanos, nuestras almas necesitan ver esto. Si tu mayor problema es la muerte y tu mayor temor es el miedo a morir y el Señor ya lo resolvió, ¿qué problema queda para que el Señor nos resuelva? Ninguno.
No es cuento, hermano, la realidad del nuevo pacto no es cuento, no es teoría, no es una moda, no son textos bíblicos, es una realidad de vida. Hubo un hombre que entró al terreno de la muerte y salió de allí con vida y ahora tiene las llaves de la muerte y de todos sus dominios. La muerte no tiene más poder sobre nosotros. Así que si tenés temor a la muerte, hermano, en este fin de semana se te va a ir. No es coherente temer a la muerte, y yo entiendo que el alma se pueda enredar y pueda luchar con algunas cosas, pero no es coherente que yo tenga la vida en mi interior fluyendo como un río. La muerte ya fue resuelta por la persona que vive en mí. Él tiene las llaves de la muerte y su dominio. Nunca más voy a enfrentar la muerte solo porque el Señor está en mí. El por qué me has abandonado no existe más después de la cruz, cuando Él dijo consumado es. Claro, pero el alma se enreda, y si muero, y si el cáncer, y si sufro, y si me pasa. No, hermano, no nos enredemos más. El nuevo pacto vino aquí a nosotros como realidad de vida para que tu alma vea en Cristo todo lo que ya tiene y disfrute plenitud. Y estemos en reposo. Reposo, hermano, no es un cuento, no es una reunión, no es un día. Reposo es Cristo, es la realidad de su vida en nosotros. Pero no si el alma no lo ve. Por eso, como arranqué hace un ratito, necesitamos, como Juan, oí la voz y me volví a ver. Necesitamos oír lo que estamos oyendo, pero necesitamos verlo. Que el Señor nos abra los ojos para verlo. Necesitamos verlo. Hermanos, el nuevo pacto se vive atravesando la puerta que es la cruz. La única forma que usted y yo podemos experimentar la realidad del nuevo pacto es por la cruz. No es teoría, no es cuentito. Usted puede ser el mejor enseñador, si cabe la palabra. No sé, mi esposa de profesora acá me va a decir, ¿qué estás diciendo? Podemos hablar y explicar el nuevo pacto de punta a punta, de memoria, sin respirar. Pero si en la gestión no se ve la sustancia del nuevo pacto, la vida de Cristo en nosotros, hermano, es solo teoría. Y la teoría no te sostiene. La teoría no te transforma. La teoría no es la vida. El libro da testimonio de la vida. Los fariseos eran expertos en la Torá, pero nunca vieron la vida. Y Jesús los confronta y le dice, ustedes leyeron y no me ven. Moisés lo va a confrontar porque él escribió de mí. Necesitamos ver y oír y ver. Y eso es lo que el Señor nos está llamando a hacer este fin de semana. Y entender que Dios no cambia mi vida, no quiere mejorar mi vida, sino que quiere darme su vida. Cuando experimentamos la cruz, hermanos, en la cruz empezamos a vivir la verdadera realidad, del otro lado de la cruz. Tengo todavía 12 minutos. ¿Me dejan mostrarle una imagen más? ¿Sí? Que trate de colaborar un poquito con esto. Por favor, si me pueden poner la otra imagen. Y vamos a tratar de entender rápido, porque el alma necesita ver que parece lo mismo, pero no es lo mismo. Cuando nosotros venimos caminando por la vida sin Cristo, venimos viviendo en el viejo hombre, ¿verdad? El viejo Adán, el muerto, nuestra vida psiche, porque es la vida del alma. No había espíritu. Pero todos éramos hijos, todos éramos esposos, padres, profesionales, empresarios. Gestionamos la vida y llamamos a esto nuestra vida. Y acá le ponemos un perro, 2 perros, los viajes, todo esto llamamos nuestra vida, hasta que aparece Jesús. En Mateo 16 Jesús le dice a los discípulos, el que quiera ganar su vida, o el que quiera guardar su vida, la perderá, pero el que la pierda por causa mía la ganará. ¿Qué está diciendo Jesús? Que esta vida que nosotros consideramos vida, si no está en Cristo, ya está perdida, porque estás muerto. No tiene vida, no hay vida del Espíritu. Para Dios no es vida, la vida es Cristo. Que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Pero en nuestras almas nosotros creemos que estamos viviendo la vida. Y entonces acá estamos en crisis, acá nos peleamos con la esposa, estamos distanciados de los hijos, y acá aparecen los celos, las iras, las contiendas, las divisiones, los pleitos, las borracheras, los adulterios, todo lo que es obras de la carne. Hasta que un día alguien nos notifica, mira, hay una vida real, pero la puerta es la cruz, hay una barrera, la línea roja, no se puede cruzar a esa vida, a no ser que atravieses por la puerta que es la cruz. Y el día que decidimos atravesar por la puerta que es la cruz, nos encontramos con la verdadera vida. Y entonces el alma puede empezar a entender que ahora hay una vida nueva que se llama Cristo, la vida Zoé, la vida en el Espíritu. Y ahí tenemos a Cristo como nuestro modelo de hijo.
Tenemos a Cristo como modelo de esposo, está en nosotros, hermano. El que puede dar la vida por la esposa como la dio por la iglesia está dentro nuestro. Dios no está esperando que yo ame a mi esposa y el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, no guarda rencor, no busca lo suyo. Yo sé de memoria el texto, pero pregúntele a Denise si me describe. Por eso traje a mi esposa, para que no estafara a nadie. Porque si vengo solo me puedo hacer el que estoy bárbaro. Pero mi esposa le puede decir, no, David, no, a veces no me soporta. Y cuando yo le digo a mi esposa, no te soporto, acabo de identificar el problema es mi carne, no estoy soportando. Y Cristo en mí dice, yo morí por ella. Porque del otro lado tengo toda la realidad de la vida como una realidad concreta interior. El esposo, el padre, la familia, el profesional, ministros competentes del nuevo pacto. Todo esto está del otro lado de la cruz. De este lado de la cruz hay crisis, desesperación, el alma que teme. Del otro lado de la cruz hay Cristo, el que tiene la llave de la muerte y sus dominios. No hay más temor. ¿Por qué no hay lugar para el temor? El verdadero amor echa fuera el temor. Sí, sabemos el texto de memoria. Pero hermano, tenés que empezar a ver, tu alma tiene que empezar a ver que no hay lugar para el temor, porque Cristo, que es el todo en todo, ya ocupa todo el lugar. ¿Cómo va a haber lugar para el temor? Solo hay lugar en la realidad paralela que el alma se genera. Así que hermanos, el llamado que tenemos es a vivir del otro lado de la cruz. ¿Por qué nosotros estamos viviendo de este lado de la cruz? Porque ya fuimos trasladados del reino de las tinieblas, de la muerte, de la orfandad, al reino de su Hijo, a la posición de hijos. Y siguen apareciendo vestigios, siguen apareciendo características del otro lado de la cruz. ¿O usted no siente celo? ¿O usted no tiene enemistad? ¿No tiene pleitos, borracheras, adulterios? ¿Será que Dios tolerará todo eso de este lado? ¿O Dios está esperando de este lado el fruto del Espíritu? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el amor que todo lo espera, que no busca lo suyo, no guarda rencor, no hace nada indebido. ¿Será que todo eso es lo que Dios está esperando? Es clarísimo que en el Espíritu ya fuimos trasladados al otro lado de la cruz. ¿O no? ¿Ya sucedió eso o no? ¿Y por qué el alma sigue gestionando como si no hubiera sido trasladada? Porque el alma sabe mucha teoría, pero no está viviendo la realidad de vida. Por eso necesitamos ver en nosotros, en la realidad en el Espíritu, la realidad gobernante ahora, que es la realidad del Espíritu, la realidad que la cruz logró para nosotros. Por eso el trabajo del alma será considerar, ver, razonar, ponerse a trabajar. Los apóstoles usaban mucho esto. A Timoteo Pablo le dice, considera lo que digo y Dios te da entendimiento en todo. Pablo lo pone a Timoteo a razonar. Evaluá, pensá, date cuenta, estudiá. Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿Qué acaba de hacer Pablo? Hace un trabajo racional. ¿Conviene o no conviene? ¿Edifica o no edifica? ¿Lo hago o no lo hago? Sí tengo libertad de hacerlo, pero no va a ser bueno hacerlo. Toma una decisión. Hermano, el alma está en eso, está para eso en nosotros. Pero necesitamos pasar de la teoría a entender el consumado. Es como una realidad de vida donde ya fuimos trasladados. Entonces estamos actuando como hijos, es Cristo expresándose a través de nosotros. Estamos gestionando como esposos, es Cristo que ama a la esposa y da la vida por ella. Estamos gestionando como padres. Recuerden que Cristo es el modelo de padre. Isaías dice, niño nos es dado, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Se acuerdan? ¿Cómo puede ser hijo y padre? Bueno, misterio del Espíritu. Cristo en nosotros es el modelo de padre. Pero necesitamos la cruz como experiencia, no la cruz como teoría. Y esto es lo glorioso que el Señor nos está permitiendo en esta generación, poder ver más clara la realidad de la obra de la cruz. La cruz como esa victoria eterna, aplastante, contundente, irreversible, que produjo, por ejemplo, lo que leíamos recién, que por medio del consumado es un hombre resuelva todos los problemas humanos que existen y entra al dominio de la muerte y sale con vida y sale con las llaves en la mano. Hermano, esto se nos tiene que revelar. Todo está resuelto, pero necesitamos vivirlo como experiencia. La cruz no es una filosofía, no es una teoría, el nuevo pacto no es un cuentito, no es una moda, es la realidad de vida, es una experiencia que necesitamos vivir. Y entonces experimentar su sabiduría, saber por su sabiduría, entender por su entendimiento
y conocer por su conocimiento. Esa es la realidad de vida que Dios puso en nosotros. La pregunta es, ¿nuestras almas le dejarán al Señor fluir? Toda esa realidad usted ya la tiene en su espíritu. Mire la tragedia, usted tiene reposo en su espíritu y su alma está atormentada. ¿Quién tiene razón? Usted ya es amado en su espíritu y nadie lo puede separar de su amor. Y su alma dice, nadie me quiere. Usted ya tiene paternidad eterna y absoluta en su espíritu porque se unió a Cristo. Y su alma dice, soy huérfano, no tengo papá. Le digo lo que le dije al principio. Si Dios no recibe la expresión real y verdadera de su vida a través de nosotros, entonces es un fraude. Es una realidad paralela. Y vamos a tener que asumir eso. Así que el llamado, hermanos, en esta tarde, como para ir arrancando, comenzando este tiempo hermoso que el Señor nos permite vivir este fin de semana, es permitir que nuestras almas sean llenas de Cristo. Pedirle al Señor que Él sea en toda nuestra realidad de vida. Verlo como realidad de la vida. Necesitamos verlo consumado en la obra de la cruz. Verlo lo cambia todo. Pablo, camino a Damasco, iba con celo de Dios. Él dice, yo iba camino a Damasco con celo de Dios, hasta que vio a Cristo. Él creía que estaba haciendo para Dios lo que estaba haciendo, hasta que el Señor se le aparece y ver a Cristo cambió su vida rotundamente. Juan, en Apocalipsis 1, escucha una voz, se da vuelta y ve al Señor, y cuando ve al Señor su vida cambia rotundamente. Hablábamos el fin de semana con el apóstol Alberto Calviño y él nos llamaba a que podamos vivir ambientes como estos como si fuera nuestro Patmos, un lugar de aislamiento. Patmos era una isla donde quedaron aislados, no había conexión con nada, no se podía escapar, no podía ir a ningún lado. ¿Y saben lo que sucedió? En ese ámbito de total aislamiento, de desconexión total de todo, tirado, dejado para morir ahí, aparece el Señor. Y miren la escena hermosa, gloriosa, que está en nosotros, pero también puede acercarse y ponerte la mano en el hombro y decirle, tranquilo. Juan recibe la mano del Señor en su espalda. El Señor está en medio de cualquier circunstancia. El Señor le abre los ojos a Juan para ver que la realidad del cielo gobierna. No mires lo que ves lo temporal, mirá la realidad del cielo. La realidad del cielo es Cristo en nosotros. Yo soy el celestial que descendió del cielo, pero estoy en el cielo. El Señor del cielo, el cielo mismo bajó y está en nosotros. Y nosotros estamos siendo uno con Él, estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Somos uno con todo lo que el Señor es. Amén. Le animo a que te pongas de pie ahí donde estás y vamos a terminar esta tarde. Amén, Señor. Simplemente queremos decirte que queremos verte, verte, verte. Señor, comenzamos este tiempo con esta oración. Abrinos los ojos para ver tu realidad. Tómate un minuto ahí donde estás y decirle al Señor, quiero verte, quiero que me abras los ojos del entendimiento, quiero pasar de la realidad, de la teoría, de los conceptos a la realidad de vida. Señor, escucha nuestra oración aquí, queremos verte. Abrí los ojos de nuestro entendimiento para verte y disfrutarte como vida real. Te amamos, te honramos, en el nombre de Cristo el Señor. Amén. Amén.